Y el objetivo entonces del día de hoy es poder trabajar con los sensores del cuerpo humano. Entonces, en nuestra clase anterior, hago un pequeño resumen, pues hablamos de los sensores, transductores, ¿cierto? Algunas características de los sensores, cómo recibían su señal física para convertirla en señal eléctrica, ¿cierto? Se podía leer porque tenían que ser en baja potencia para no digamos, afectar las medidas. Hicimos una clasificación de los sensores y realizamos un ejemplo de cómo se podía seleccionar un sensor de temperatura para una determinada aplicación. ¿Listo? Ingresamos a los sensores del cuerpo humano y empezamos a trabajar, ¿cierto? Con los sistemas embebidos. Tengan muy en la mano, muy a la mano el resultado del trabajo de sistemas embebidos porque lo vamos a necesitar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, sin más, avancemos. Digamos que para poder trabajar con los sensores en el cuerpo humano, ustedes tienen que empezar a imaginarse cómo funciona el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, el cuerpo humano, digamos que funciona de determinadas maneras y lo clasifican en sistemas. Sin embargo, es importante acotar cómo los sensores o qué tipo de sensores vamos a manejar. ¿Por qué razón? Imagínense ustedes que intentan entrar a estudiar medicina. Más o menos o regularmente debería tomarle unos 6 años estudiar medicina general, incluso algunos aventajados medicina quirúrgica, ¿cierto? Luego tendrán que hacer unos 2 años, 3 años más, 2 años más, digamos, de especialización y 3 años más si quieren llegar a una especialización alta como pudiese ser cardiología, medicina interna y demás. Eso solo les permitiría especializarse en una parte del cuerpo humano, ¿cierto? O en una parte general como puede ser cardiología, neurología. Lo que quiere decir que el cuerpo humano en realidad está compuesto en su interior por muchísimos sensores, muchísimos procesos, ¿cierto? E incluso, digamos, algunas actividades que trabajan de manera automática. Todo esto pues debido a la evolución que... Dígame, ¿alguna duda? Hola. Esto, si tienen alguna duda, no duden en intervenir, ¿vale? Yo no tengo aquí, digamos, cómo observar de manera rápida cuando levantan las manos porque tengo mi pantalla full compartida. Bien, entonces en realidad el cuerpo humano se compone, listo, principalmente de muchos elementos que actúan como sensores. Nosotros pudiésemos decir casi que tiene infinitos sensores, haciendo referencia a que infinito es un número muy grande y que transportan esa información a través de señales eléctricas. Digamos que nosotros no hemos dicho así, pueden ser otro tipo de señales que no hemos descubierto, pero inicialmente hay señales eléctricas que se encargan de llevar una señal del cerebro al sensor y del sensor al cerebro. ¿Qué quiere decir ahí? Entonces que tenemos un sistema, digamos que aunque funcione en lazo cerrado para las personas que saben de control, eh, todavía, digamos, necesita de un comportamiento cerebral y de una información que se va almacenando en el cerebro y en toda la parte, digamos, frontal lateral de la cabeza para poder tomar una decisión. Es así que nosotros entonces reflejamos esto que tenemos de los sensores que utiliza el cuerpo humano y del cerebro en, en el intento vago de crear un cerebro electrónico. El primer intento vago de crear un cerebro electrónico evidentemente se da con el PC, ¿no? Ustedes saben, y veremos más adelante en la composición de sistemas de hardware, pues que tendremos un cerebro, una arquitectura de hardware, ¿cierto? Que nos va a llevar a hacer una aplicación. ¿Quién es la aplicación? El cuerpo, la piel, ¿cierto? Que la tendremos en el software. Entonces, arrancamos por precisamente ese conductor. Estos conductores de las señales que van del cerebro a cualquier punto del cuerpo, digamos que están principalmente caracterizados por los nervios. ¿Listo? Entonces, nos centramos en toda esa cantidad de nervios. Ustedes pues, sabrán que, digamos, yo no manejo totalmente cuántos nervios pueda manejar o pueda tener el cuerpo humano, pero sé que son muchísimos. Hablaremos de algunos principales, por ejemplo, hablaremos de algunos que son radiales, ¿cierto? Que se encargan de manejar todo lo que tiene que ver con las manos, todos comunicados directamente con el cerebro, y el principal, ¿no? La columna vertebral, que es como el sistema de alimentación. Es lo que nosotros para los ingenieros de telecomunicaciones pudiésemos llamar el cable de red LAN,
y se encarga de hacer un broadcast de envío de información para que todos los cerebros, todos los nervios, por medio de una identificación, puedan saber hacia dónde va el, el mensaje. Enseguida, cuando el cuerpo humano recibe un mensaje, de manera automática ejecuta un movimiento, ¿cierto? Y ese movimiento lo llamamos actuador. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Vale, perfecto. Digamos que esto es algo muy intuitivo. Sin embargo, tenemos que acudir a acotar cuáles serían las señales o procesos en los cuales nos vamos a centrar. Y serán o se han definido los sensores, ¿cierto? O biosensores en tres procesos principales: biológicos, químicos y físicos, aunque aquí en realidad decir no es o físicos, sino y físicos. Bien, los biológicos. Entonces, digamos que vamos a centrar ahí nuestra atención, que es donde más abstracto podemos encontrar junto con los químicos, procesos biológicos y químicos, la actuación de un sensor, cómo hacer que en verdad un sensor detecte este tipo de señales, ya que digamos que los movimientos físicos los reportamos en lo que nosotros llamamos sensores de tipo bienestar. Entonces, en ese mismo orden de ideas, tendremos que mirar cuáles son los sistemas del cuerpo humano a los cuales nos vamos a dedicar. ¿Por qué razón? Observen esto. ¿Qué ocurriría si nosotros nos centramos en el sistema circulatorio? Entonces tendríamos que estudiar todo lo que tiene que ver con venas y arterias e intentar observar qué ocurre entre las venas y las arterias. Infinitos procesos. Sistema respiratorio. De pronto pareciese un poco más acotado, listo, pero sus interacciones químicas y biológicas, digamos que en este momento no nos permitirían a nosotros tener la tecnología suficiente para estudiar. Podemos estudiar algunos procesos, evidentemente, y se han estudiado algunos procesos, pero de momento, digamos, no tenemos un resultado general de más del 90%. Lo mismo pasa con el digestivo. Y aunque en el digestivo se están realizando avances importantísimos en lo que tiene que ver con la exploración a través del nivel digestivo, con la instalación de algunos sensores que ya no sean tan invasivos como ustedes, digamos, lo habrán podido observar, como son las endoscopias, ¿cierto? Tomografías y demás, pues se están haciendo avances. Más adelante los miraremos. El sistema nervioso, evidentemente, que es donde nos centraremos por la conducción de electricidad. El sistema endocrino, ¿cierto? Como tu mismo nombre lo indica, ¿cierto? Tiene que ver con aquellas, digamos, señales, ¿cierto? De los órganos del endocrino, el sistema urinario, tanto de hombre para mujer, y aquí se divide en dos, ¿no? Que son diferentes. El sistema óseo, ¿cierto? Digamos que ahí no se ha explorado mucho más allá de los sentidos físicos por sus interacciones lentas. ¿Listo? Las interacciones en el sistema óseo son muy lentas. Y por lo general nosotros buscamos respuestas rápidas. El sistema muscular es más físico, ¿no? Tiende a ser, digamos, a manifestarse por medio de los nervios mediante dolor. El sistema inmunológico, que este tal vez es el que nos tiene a nosotros un poco en este momento con más problemas a nivel general, pero que estamos estudiando enormemente, y el sistema linfático. Observen que todo esto debe tener una serie de estudios, o todos tienen una serie de estudios que se basan, ¿cierto?, en la medicina tradicional, en los especialistas, en los hospitales. Y todos ellos llevan a cabo por lo general estudios de tipo físico también, biológico y químico, para que nosotros dentro del avance de la electrónica podamos empezar a caracterizar lo que ellos quieren medir. ¿Listo? Importante, ponerse de acuerdo, ¿cierto?, con las personas que conocen el cuerpo humano de qué es lo que yo quiero medir. Si eso es así, pues en realidad entonces tenemos que centrarnos en cómo el cuerpo humano está actuando. Voy a colocar tres procesos específicos. ¿Listo? Y una reacción física. ¿Listo? Como pudiese ser, no sé si esto les ha pasado, cuando uno dura mucho tiempo en agua caliente, por ejemplo, en una piscina, ¿cierto? Cuando los dedos empiezan a sentir un cambio físico demasiado enorme, ¿cierto? Por la piel, digamos que pudiese ser medido. Primer cambio, ¿cierto? Cambio físico. Un cambio físico debido, ¿cierto?, a una manifestación química y biológica, porque es combinada. ¿Listo? Entonces aquí lo importante es analizar. Quiero observar, quiero medir cuál fue la reacción física, por qué se produjo la reacción química, o intentar cuantificar cuál fue la reacción química en función de un movimiento físico. Entonces ahí hay que empezar, digamos, a caracterizar el sensor que yo necesito. Una segunda opción, o un segundo ejemplo más bien, cuando se ponen los pelos de punta, ¿cierto? Y por lo general los pelos de punta se colocan debido a el uso de frecuencias externas que entran a través del oído en el cuerpo.
o, digamos, la generación de alguna señal eléctrica desde el cerebro para colocar los pelos de punta. Incluso uno más importante, y al cual, digamos, yo quiero llamar la atención para que ustedes trabajen muchísimo, y tiene que ver con todo lo que es los ganglios linfáticos. Como se les mencionaba en la anterior sesión, los ganglios linfáticos tienen una relación muy estrecha con las infecciones, el trabajo del cuerpo con las infecciones y con las infecciones a nivel general dentro del cuerpo humano. Esto es lo que nosotros llamaríamos el caparazón del cuerpo humano. Y para los que no conocen esos ganglios linfáticos, los que en algún determinado instante, por ejemplo, algo que está muy, digamos, repetitivo en este momento, que es el cáncer de mama, son los que contienen el cáncer y evitan que haga metástasis. ¿Cuándo hace metástasis el cáncer? Cuando los ganglios linfáticos no soportan ya la inflamación de sostener una, digamos, una inflamación específica y dejan que pase el cáncer hacia algún otro órgano. Ahí se produce metástasis. También son los encargados de, digamos que cuando tienen su inflamación, de detectar de manera automática que tenemos una infección en el cuerpo. Eso también puede ocurrir. Entonces, por ejemplo, dentro de esos ganglios linfáticos, es por eso que ustedes pueden observar al timo, ¿cierto? Pueden observar al vaso y algunas veces les dicen, venga, ¿cómo están sus amígdalas? Entonces manifestamos inflamación de ese tipo de cosas, sentimos inflamaciones dentro de la columna y todos esos ganglios son miles de pequeños vasitos que están dentro de nuestro organismo y que están, digamos, realizando sensado a nivel continuo, sensan, sino que actúan del cuerpo humano a nivel general. Es importante que nos centremos aquí. ¿Por qué quería hacer énfasis en esto? Porque en realidad nos tenemos que empezar a observar qué es lo que queremos medir en un cuerpo humano. Basados en esto, pues, nosotros tenemos que hacer una imagen de lo que sería un biosensor en un cuerpo humano. Un biosensor en un cuerpo humano, ¿cierto? Debería ser algo, un dispositivo químico, ¿cierto? Químico electrónico, que eso es importante porque esto no lo hemos visto, que me permite identificar, transformar y cuantificar un evento biológico. A eso lo llamamos un biosensor. ¿Por qué se llama biosensor? Evidentemente porque se centra en actuación biológica. Ahí está, digamos, la mayoría de sensores que nosotros estamos trabajando en lo que tiene que ver con el nivel salud, lo miraremos más adelante. Y tiene que tener, ¿cierto? Y tiene que observarse una, digamos, una representación en bloques de lo que nosotros queremos hacer. Y es, queremos que de algún modo, a una muestra, ¿cierto? Una muestra de lo que sea, ¿listo? De sangre, una muestra de, no sé, de algún fluido que tenga el cuerpo humano, como el que se utiliza para el COVID, etcétera, etcétera, tenga, ¿cierto? Un receptor biológico. A la muestra que está llena de algunos componentes biológicos, ¿cierto? Se les va a hacer un conteo. A esa muestra de aquí en adelante, ¿cierto? En este determinado instante, cuando le ingresamos o le insertamos un porcentaje de algún químico específico, lo llamamos analito. ¿Listo? Esa muestra invadida o alterada por algún agente externo se llama analito. En función de ese agente externo, pues vamos a tener un receptor biológico y ese receptor biológico tiene que, mediante el analito, manifestar una respuesta eléctrica, ¿cierto? Que permita ser acondicionada en señal para ser llevada al campo electrónico. En ese orden de ideas, digamos que la única opción que tenemos en este momento en la parte electrónica es poder acudir a la teoría básica de Maxwell y generar láminas pequeñas hechas de cobre, observen, porque en realidad al final tenemos cobre y un material específico que por lo general es un dieléctrico que se encargue, listo, de hacer una especie de conteo muy pequeño, mire, es decir, aquí pueda contar, ¿cierto? Unas celdas, unas células que puedan contar esos analitos y me puedan decir, ah, bueno, miren, me salieron tantos y eso me genera una señal eléctrica. Para eso, evidentemente, pues nosotros tenemos que hacer una caracterización. Entonces, esta muestra debe caracterizarse, o este tipo de muestras deben caracterizarse para ver si tiene un comportamiento lineal, si hay que linealizarlo, ¿cierto? Si tiene un comportamiento curvo, si hay un comportamiento exponencial, que es muy común que ocurre, y cuáles serían sus límites de trabajo. ¿Listo? Razón por la cual me centraré en algo que no conocemos nosotros en los sensores y es ese receptor biológico. Hablaremos de ese receptor biológico con un biosensor, digamos, intentando encontrar o intentando observar qué es lo que ocurre con ese biosensor. Observen esto que está aquí.
¿Listo? Nosotros en realidad cuando tenemos un biosensor, en esta parte del conteo, lo que estamos es observando qué ocurre con una muestra que yo quisiese sea contra la que estoy comparando. Entonces, ¿de qué tipo puede ser? Entonces, esa muestra, digamos que como lo haré aquí, lo repetiré más adelante, puede ser una enzima, ¿cierto? Acuérdese, biológico, puede ser una enzima, puede ser un ADN, un ARN, ¿cierto? Un anticuerpo, como lo que estamos manejando en este momento en el COVID, un antígeno, ¿listo? Es un, digamos, un agente externo, y lo que se hace es analizar ese tipo de elementos, como ya numeraremos aquí adelantico. ¿Listo? Nuevamente, tendremos un elemento que se llama transductor y digamos que así podremos hacer mediante alguna comunicación electrónica e incluso, miren lo importante de estos biosensores, no solo puede ser un electrodo como el que nosotros hablábamos ahorita, que un electrodo es un pedazo de metal unido a un pedazo de dieléctrico, listo, pero que solo tenemos caracterizado, sino que además podría ser una fibra óptica. E incluso, muchachos, estamos hablando de fenómenos ópticos. ¿Y en qué basa o en qué pudiésemos diferenciar que hable de un electrodo, hable de una fibra óptica, de la frecuencia en la que yo quiera trabajar? ¿Vamos bien hasta ahí? Sobre todo para aquellas personas que trabajan en los elementos de software, es importante destacar que el uso de un cable general, como el coaxial que ustedes tienen en su casa, o la fibra óptica, depende de la frecuencia en la que esté trabajando. Y es importante analizar también que manejan unas características de ancha de banda. ¿Alguna duda? Ninguna, señor. Carlos, No, señor. Carlos, ¿podría cerrar tu micrófono, por favor? Muchas gracias. Vale, creo que aún faltan 2 personas por ingresar, pero continuaremos con nuestra presentación. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros lo que tenemos es una serie de biosensores, lo más difícil para nosotros es poder detectar, venga, ¿cómo es posible que nosotros tengamos aquí una señal biológica que está a un tamaño muy pequeño, ¿cierto? Estamos hablando de micrómetros y nanómetros, y lo podamos colocar en un electrodo para hacer un conteo? ¿Listo? O una fibra óptica para hacer un conteo determinando su frecuencia. Entonces me sentaré aquí, ahorita hablamos de la amplificación, acondicionamiento de señal y, y llegamos a la señal ya mostrada en una pantalla como tal. Miremos el bioreceptor. Entonces observen esto, ¿cierto? Entonces le llamamos bioreceptor a aquel elemento que es capaz, ¿cierto?, de realizar un conteo, aquí está, que es capaz de realizar un conteo a enzimas, anticuerpos, ácidos nucleicos, células, ¿cierto? Organelos, etcétera, etcétera. Todo lo que hace parte de la célula. ¿Listo? O lo que se vea alterada por una célula. Y lo que hacemos es insertar o ingresar una señal externa. Miremos este con luz. Entonces, por ejemplo, para el caso de fibra óptica, que tal vez es el que más estamos teniendo. En ambos casos, tanto en el de la derecha como el de la izquierda, nosotros lo que vamos a tener, listo, en realidad es un rayo de luz. Y ese rayo de luz altera la muestra que yo tenga aquí. Miren, altera una muestra que yo tengo dentro de la muestra tomada, ¿listo? En algún elemento. Ese elemento puede contener, ¿listo? O debe contener una serie de electrodos muy pequeños. Entonces, debemos tener un tamaño específico en función de cuál va a ser la partícula. ¿Listo? Entonces, si tenemos una partícula específica de ADN, tenemos un tamaño de partícula. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando de unos tamaños muy pequeños, a mili y a micrómetros. Bien, enviamos una señal de luz. Ustedes dirán, pero ¿por qué una señal de luz? Pues resulta y pasa que las señales de luz, en función de la frecuencia de vibración, pueden o alteran de manera automática lo que nosotros tenemos en nuestra muestra. Como tenemos por electrodos contados los valores de la muestra, en función de la luz observamos qué le pasa o cuál es el comportamiento de la muestra. Y tan pronto como tengamos el comportamiento de la muestra, ¿cierto? Por la acción de la reflexión de la luz, que eso lo debemos tener en cuenta, ¿listo? O de la transmisión, reflexión, difracción de la luz, ¿listo? Nosotros podemos hacer un análisis. Y ese análisis
digamos que será de tipo eléctrico o de tipo lumínico. Observen lo que ocurre acá. No sé si conocen el concepto de difracción o refracción también. ¿Conocen el efecto de difracción? Sobre todo los ingenieros de telecomunicaciones. Señores, los escucho. Y empecemos aquí a participar un poco. ¿Conocen el evento de difracción? ¿Quiénes son aquí telecomunicaciones? Déjenme la mano arriba, por favor. Quienes sean de Teleco, déjenme la mano arriba. Listo. Julian, ¿recuerdas el fenómeno de difracción? Profe, no, realmente no. Edward. Pues más que todo se ve en la parte de la fibra óptica, cuando Sí, digamos señor. las de Ujú. luz comienza a chocar contra las paredes o cuando se Ujú. hace división o multiplexación. Puede ser Listo. cuando se divide la señal en Esa es la varias señales. aplicación. Esa es la aplicación. Muchas gracias, Edward. Pero entonces voy a abrir aquí un paréntesis para que pronto podamos explicar a qué hacemos referencia. Entonces, supongan lo siguiente. Nosotros tenemos aquí los fenómenos de difracción, reflexión, ¿listo? Dentro de una fibra óptica. ¿Qué ocurre con la luz? Entonces, comúnmente, cuando ustedes tienen luz dentro de su casa, por ejemplo, cuando van al baño y se miran al espejo, ustedes van a tener un material. Entonces, aquí está el material del espejo. Ustedes se ubican en la parte, digamos, de atrás del espejo o de frente del espejo. Aquí está el observador. ¿Listo? Y el observador, pues evidentemente por la luz del sol, genera que nosotros enviemos una luz o un rayo de luz que se tendría que reflejar o difractar. ¿Qué es la reflexión? En términos generales, cuando nosotros estamos hablando de difracción y reflexión, decimos que si un elemento en función de su material, ojo porque aquí depende del material, ¿no? Dependiendo del material de reflexión, llámese este material. Si este material, lo voy a colocar aquí un color específico, negro, es totalmente reflector, ¿listo? O presenta unas características ópticas y electromagnética, la onda se va a reflejar de manera completa. ¿Listo? El caso ideal de reflexión es este. ¿Cuándo lo observan? El típico es el espejo. Todo se refleja. Sin embargo, ustedes podrán observar materiales en los que no sucede eso. Entonces, en lugar de ustedes mirarse en el espejo, ¿cierto? Se miran contra la pared. ¿Qué ocurre cuando se miran contra la pared? Pues que no se ve ningún reflejo. Comúnmente uno no ve reflejo de uno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la luz atravesó el material. ¿Listo? Entonces, al atravesar el material, esta señal de luz se difractó o hizo el efecto de difracción. ¿Listo? Y en materiales intermedios, es decir, ustedes ahora se giran a la izquierda o a la derecha, dependiendo en el baño en el que ustedes se encuentren, y miran la división del baño, ¿cierto? En alguna división del baño, ustedes encuentran que como que se reflejan un poco, ¿no? Como que algo se alcanza a observar. Entonces, ustedes dicen que hay movimientos combinados. Entonces, dicen que algo alcanzó a pasar, dependiendo de la flecha que tanto se refleja, y algo se reflejó. No con la misma intensidad. ¿Listo? Pero se reflejó. Esto que acabamos de observar, evidentemente, sería lo que ocurre en la vida real. Y la energía se dividiría en la suma de las dos. Entonces, si se refleja completamente, pues digamos que la vamos a tener. Si pasa completamente, para empezar, atravesará toda su intensidad. Pero si se difracta un poco, ¿cierto? Y se refleja otro poco, digamos que vamos a tener ese pequeño, digamos, combinación de los dos. Entonces, eso mismo lo utilizamos para hacer transmisiones de fibra óptica. ¿Por qué razón? Porque en función de la forma geométrica, nosotros podemos enviar una señal y hacer que rebote infinitamente cambiando su material exterior. Bien,
Una vez tenemos eso claro, pues podemos, digamos, caracterizar o utilizar ese mismo principio físico para un bioreceptor. Y en función del bioreceptor, decir, en función del número de muestras que usted tiene aquí, voy a observar si se transmitió, ¿listo? En el detector, si se reflejó o si hay un efecto combinado. Por lo general hay un efecto combinado. Y en función de la cantidad de luz que pasó, yo puedo decir en el receptor, hay tantas muestras. ¿Claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Claro, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, eso, por ejemplo, ocurre, digamos, cuando utilizamos la mayoría de la luz. Y evidentemente, cuando me transmite una señal de luz, yo esa señal de luz por medio de un, digamos, detector de luz, ¿no? ¿Cuáles son los detectores de luz que ustedes conozcan? Menciónenme alguno. ¿Cómo detecto una señal de luz? Con los ojos, ¿cierto? Fotocelda, fotorresistencia. Por ejemplo, con una fotocelda, ¿cierto? Y si yo logro que dentro de ese mismo elemento del bioreceptor, ¿cierto? Haya alguien que se comunique con la electrónica como es una fotocelda, es el ejemplo típico, pues de manera automática yo pudiese decir, hay o no hay presencia, pero recuerden que la fotocelda generalmente es una señal digital. ¿Bien? Entonces, si yo lo que quiero es hacer un conteo, debo hacer que eso sea análogo. Y ahí es donde los, digamos, los ingenieros que se dedican a la creación de sensores, pues tienen en cuenta todas estas variables. Bien, pero lo importante es que entendamos el concepto de bioreceptor, que nuevamente sigue siendo un proceso biológico que nosotros tenemos aquí, pero que está siendo alterado por una señal externa. Y una vez tenemos esa señal externa, también lo mismo pasa con las proteínas, con las pruebas de ADN que se hacen regularmente, ¿cierto? Digamos a los niños o a las personas en busca de sus padres, o a la prueba que hacen de antígeno, por ejemplo, donde se inserta es un elemento externo para poder observar si la muestra es positiva o no en función del número de muestras, del número de cosas que yo quiero contar, pues se convierten en una, digamos, forma rápida de poder hacer la medición. Si tenemos claro ese bioreceptor, digamos que lo que nos interesa es que nosotros podamos entender que existe la posibilidad de hacer esa biorecepción. Ahora, tenemos que tomar esa señal y hacer una traducción, ¿cierto?, a la electricidad. Entonces, como lo mencionaba ahorita algunos de sus compañeros, es una fotocelda. Eso es lo primero que se le viene a uno a la cabeza, pues intentando hacer integración, ¿no? Uno cuando hace integración, pues como un rompecabezas y lo arma. Pero en el caso de los biosensores, tengo que dejar todo en uno solo. Así que como tengo que dejar todo en uno solo, tengo que hacer un transductor, ¿cierto? Llámese, en nuestro caso, nos llamamos traductor de idiomas, ¿cierto? Que me convierta esa señal que llegó de luz, o incluso puede ser una señal donde la gente pueda hacer, digamos, un elemento líquido, o etcétera, etcétera, que me mida la conductividad, y los llamaremos conductímetros, que mida una pequeña corriente, los llamemos amperométricos. Potencia, ¿cierto? Que mida potencia. Entonces, cuando mide potencia, los llamamos potenciométricos. O resistencia o impedancia, al que llamaremos impedométricos. ¿Por qué hago énfasis en este último? Porque este por lo general acude al circuito típico del puente de Wheatstone, que no es nada más que un juego de resistencias para observarlo. Entonces aquí también paro un poquito. ¿Qué ocurre con estos transductores? Entonces en la vida real esto sigue siendo un fenómeno que nosotros podemos medir. Entonces para los que de pronto no conocen muy a profundidad la electricidad, nosotros podemos generar, digamos, o caracterizar electricidad a cualquier elemento que existe en la Tierra. Entonces, existe una relación entre los materiales y la electricidad. Y esto hago énfasis sobre todo, digamos, porque aunque es de cultura general, para este tipo de temas es importante que ustedes lo manejen. ¿Listo? Entonces, existe en toda a su alrededor, en todo entorno en este momento, y siempre ha existido algo que nosotros llamamos los campos. Existen campos eléctricos y campos magnéticos. Eso forma una señal que se llama una señal electromagnética y puede ser controlada de dos formas. Se controla a nivel alambrado, que es lo que yo busco hacer con la señal, por ejemplo, de fibra óptica, o lo que hago con un cable para hacer que conduzca la electricidad, o puede ser inalámbrico.
¿Listo? En función de si es alambrado o es inalámbrico, miren que estamos hablando del modelo OSI, que lo voy a tocar más adelante, nosotros miramos si la transmisión se hace de un modo o el otro. Todo tiene una teoría física, y esa teoría física se debe a los campos electromagnéticos. Una vez tenemos caracterizado cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Digamos que por lo general lo que buscamos en este instante es que todo sea inalámbrico. ¿Cuándo utilizar inalámbrico? ¿Cuándo utilizar alambrado? Y aquí es importante que lo tengan en cuenta. Se utiliza inalámbrico cuando yo, en la mayoría de procesos, lo que necesito o lo que no tengo es ruido externo. No tengo ruido externo alto. Ya les menciono dónde hay ruido externo alto. Y alambrado cuando tengo ruido externo. Entonces, para los que trabajan en industrias, por ejemplo, como estaba Nerio, en ruido externo se debe en su mayoría a señales externas electromagnéticas, motores, transformadores que ustedes tienen ahí de conexión cerca a su casa, ¿cierto? Fuentes de transmisión eléctrica, todo lo que tenga potencia eléctrica es un ruido externo. Entonces, en ese tipo de industrias, ustedes por lo general van a encontrar siempre todo con alambres. ¿Listo? Cuando yo necesite asegurar un ancho de banda fijo, cuando yo necesite hacer una transmisión a gran distancia, todo eso tiene que hacerse de medio alambrado, de momento, por el combate con el ruido externo. E inalámbrico, pues cuando no tengo fuentes de ruido externo alta, por ejemplo, cuando no tengo demasiados dispositivos conectados a mi red. Este es un problema del Internet de las cosas. ¿Listo? Porque si tenemos muchas cosas conectadas a la vez y a ustedes les pasa en su router de Wi-Fi, tiene un límite de conexión. Les hago una pregunta. ¿Cuántos, digamos, elementos de Wi-Fi pueden conectar ustedes en este momento a su red? ¿Lo han probado? ¿Algunos de Oiga, ustedes? realmente eso depende del tipo de equipo que uno tenga también, ¿no? Sí, pero por lo general siempre tiene un límite muy bajo, ¿no? Los Ustedes equipos, observen ahí. sí, Obsérvenlo en su casa, ¿no? Digamos que no hablemos de access point a nivel, digamos, de grandes extensiones, sino hablemos del access point que tienen en su casa, que es el de 20 euros, el de 20 dólares. Ese de ahí, de su casa, ¿lo han probado cuántos se pueden conectar? Los muchachos de sistema, sé que los de Teleco tienen el valor, pero los muchachos de sistemas, ¿lo han probado? Si no lo han probado, los invito a que lo hagan. Y eso es algo que por lo general cuando uno llama al señor de Claro y le dice, venga, pero ¿por qué no me está entrando señal? Que no sé qué está pasando. Y el técnico le dice, bueno, lo voy a cambiar de canal. ¿Listo? Quiere decir que hay mucha gente conectada o que muchos están trabajando en el mismo canal con su router. O un segundo problema es que usted, digamos, le compartió la clave del Wi-Fi a su vecino y entonces al compartirle la clave ahora se conecta el vecino del vecino y entonces le toca a usted acudir a cambiar la clave para que no entren tantos. Esa característica de ruido, digamos que no permite, ¿cierto?, que todos los dispositivos mantengan algo que nosotros llamamos el ancho de banda. Entonces, aquí hay alguna referencia que se llama ancho de banda. Para muchos, ¿listo? El ancho de banda viene caracterizado como la velocidad de transmisión, pero no es tan cierto, y se los voy a explicar. Resulta que un señor de apellido Shannon caracterizó la capacidad de canal y me dijo que la capacidad de canal es el logaritmo en base 2, ¿cierto? De 1 más la relación señal a ruido, donde yo caracterizo la relación señal a ruido como una medición que es básicamente la señal dividido entre, a verlo cómo lo medí, sí, dividido entre la señal más el ruido. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un porcentaje. Y este porcentaje me dice que hay una curva logarítmica en donde, aquí me faltó colocar el ancho de banda B, ¿listo? En donde el ancho de banda sería como el límite máximo al que yo pudiese llegar en función de velocidad. El ancho de banda es un elemento físico, depende de la conexión, depende del material que yo utilice, de cómo la señal llegó a mi casa y además de los elementos que me hicieron la repartición
del ancho de banda. Yo los puedo programar hoy en día. Pero digamos que si tengo un ancho de banda sobre una fibra de 1 giga, no voy a poder subir de 1 giga por condiciones físicas. ¿Listo? Si tengo un ancho de banda en una línea de fibra óptica de 100 gigas, de 100 gigahertz, no voy a poder subir a 100 gigabits por segundo porque esto lo cuenta por bits. ¿Listo? En función de sus... Así que les coloco entre comillas, de esto es para un repaso más para los de Teleco. El ancho de banda viene dado en hertz. ¿Listo? Y la capacidad de canal viene dado en bits por segundo. Y entonces esto es lo que nos venden a nosotros, ¿listo? Bits por segundo. Y evidentemente en función del ruido que yo tenga, pues yo voy a poder caracterizar si esa relación señal a ruido, ¿listo? Es buena o es mala. Hagamos un ejemplo, ¿listo? Supongan que el ruido es 0. Si el ruido es igual a 0, entonces la relación señal a ruido debería ser igual a 1. S sobre S. ¿Listo? Lo que quiere decir que la capacidad de canal es igual al ancho de banda. Segundo caso, ahora vámonos al otro caso. Pongámosle un número. Si el ruido es igual a 1, es decir, es igual a la señal, eso puede pasar en la suma. El ruido el ruido, para que lo entiendan, el ruido son todas las señales externas que entran en un dispositivo. ¿Listo? Si yo intento comunicar un dispositivo con cualquier otro y tengo otros dispositivos de señales indeseadas, como les decía ahorita, las cuerdas de la luz, puede ser los dispositivos de mis vecinos, puede ser la nevera, puede ser el televisor, puede ser cualquier cosa, se convierte en una fuente de ruido porque es una señal indeseada y está, digamos, alterando mi canal. De manera automática, ustedes van a tener una relación señal a ruido calculada, ¿cierto? De 1 sobre 2. Entonces les da 0.5. ¿Listo? Y si la relación de señal a ruido es de 0.5, la capacidad de canal se va a ver alterada como el logaritmo b multiplicado por el logaritmo en base 2, no lo pierdan de vista, de 1.5. Evidentemente, ¿cierto? Que el logaritmo de 1 es 0, obsérvenlo. ¿Listo? Cuando no hay señal, no hay nada, tendríamos que haber un valor específico, ¿listo? Pero tendríamos ya que calcular aquí cuánto nos da el valor de 1.5. Lo único que sí les puedo decir es que si yo lo acoto y digo que si el ruido es infinito, ¿cierto? Entonces la relación señal a ruido, cuando ustedes la calculen, me va a quedar S sobre S más infinito y cualquier número dividido en infinito me da 0. Entonces la relación señal a ruido es 0, lo que quiere decir que mi capacidad de canal es igual a 0 bits por segundo. Ténganlo en cuenta porque esto es lo que, digamos, pudiese causar o causa en sus canales inalámbricos e incluso alambrados, aunque se noten menos cada vez, que yo contrate un servicio de 100 megas y a mí el operador me entregue 100 megas, ¿listo? A veces de canal dedicados que me entregan solamente ese dispositivo para mí, para los señores de sistemas, para hablar en palabras coloquiales, ¿listo? Y si yo tengo mucho ruido, pues mi velocidad se empieza a caer. En el inalámbrico pasa mucho porque, digamos que al ir moviéndome en función de la distancia y todas las variables físicas, pues empiezo a tener una relación señal a ruido diferente que además va calculada en función de su distancia. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? No sé ellos. No, profe. Listo. Pues esos materiales y electricidad me dicen a mí entonces que empiecen a aparecer, observen lo que ya venimos llegando a lo particular, ¿cierto? Entonces empieza a haber una afectación general en una conexión o en un sistema que yo necesito que esté aislado del ruido. Esto, incluso aquí hasta la carcasa es importante. La carcasa, ¿cierto? Debe tener una protección específica cuando yo voy a elaborar un elemento. No solamente los dispositivos que hablamos, sino que empiezan a aparecer elementos externos. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué ocurre? Que si nosotros tenemos esas relaciones señales a ruido, pues todo esto se puede caracterizar dentro de un material. Voy a colocarles un ejemplo típico. ¿Han hecho diálisis, electrodiálisis alguna vez ustedes? ¿Conocen este fenómeno? Que colocan una fuente de agua con sal, ¿cierto? Y esa fuente de agua con sal le conectan, o ese experimento es muy común, ¿no? Le conectan aquí en esto un polo positivo y aquí en esto un polo negativo. ¿Listo?
Entonces voy aquí a colocarle, a ver si me puedo insertar aquí de una vez el más y el menos, ¿cierto? Aquí estaría el polo positivo, el efecto de la batería, los que tienen carro, y yo creería que si no lo tienen lo van a tener. Y digamos que hacen una conexión como esta. Y aquí adentro estas partículas son sal. O incluso puede ser otro elemento, como el de la batería, ¿cierto? Algún ácido específico de la batería. El solo hecho de conectar la batería, ustedes la ven, ¿no? Tiene aquí eso lo que hace es coger dos cables y ¡puf!, los mete así en el líquido. El meter ese efecto, o el tener ese efecto en el líquido, ocasiona que dentro del conducto de todas esas reacciones químicas, biológicas, se generen resistencias eléctricas, capacitancias eléctricas e inductancias eléctricas que pueden ser caracterizadas. Entonces, este material que ustedes observan aquí y todos los materiales pueden ser caracterizados en función de su señal eléctrica. Entonces, van a tener ustedes en función de la señal eléctrica, a ver si lo puedo encontrar por aquí, voy a colocarle, digamos, formas ligeramente diferentes para que ustedes lo puedan identificar. Puede tener una resistencia. ¿Listo? Entonces digamos que la resistencia se ocasiona, según la ley de Ohm, entre dos puntos. El positivo, un segundo, el positivo, que lo tendría, y el negativo, que lo tendríamos aquí. ¿Listo? Entonces, toda, dice la ley de Ohm, toda corriente, carga que se quiera mover de un punto al otro genera una resistencia. Bien. Entonces, aquí tenemos una resistencia entre los dos polos, independiente del material que tengamos. La caracterización eléctrica me dice aquí hay una resistencia. Luego, por los mismos materiales que contienen, ¿cierto?, líquido, se genera de manera paralela entre los dos elementos metálicos que pueden ser esta pared, ¿cierto? O incluso solo comportamiento de la pared, dejarlo en negro, con el líquido o con el cambio de las proporciones del líquido. Este cambio nomás que hace de aquí a aquí un capacitor. E incluso, si yo tengo este capacitor, porque al final, digamos que en un recipiente yo tengo esto, se puede generar un capacitor, ¿cierto?, entre los diferentes cambios que hay, de este punto a este punto. Entonces hay un capacitor. Entonces voy a colocarlo por aquí. Existe un capacitor. Y si yo tengo capacitancia, que a veces la rechazamos, y tengo una resistencia, pues también puedo tener una conductividad. ¿Listo? Que aunque a veces lo tomemos una conductancia, perdón, como el inverso de la resistencia, también existe. ¿Qué tanto puedo conducir la electricidad? ¿Listo? Y en función de esto, pues también caracterizar cuánta corriente puede pasar por allí. ¿De qué depende su selección? ¿Listo? O la intensidad de corriente. Depende del elemento que yo quiera medir. Entonces, ¿qué puedo medir fácilmente? Digamos que tengo fácilmente mediciones de resistencia, de capacitancia y de corriente. La conductancia la caracterizo a veces en función de la resistencia. Y eso es lo que me dice acá. Entonces me dice, no importa qué tenga usted ahí, va a haber una reacción electroquímica. Entonces aquí nos orientamos. ¿Por qué razón me quiero orientar por los electroquímicos? Digamos que son los más fáciles de entender. Donde hay un evento electroquímico como el que acabo de hacer, en realidad lo que tengo es una mezcla, ¿cierto?, del agente externo que yo metí al biosensor para hacer conteo, y esa mezcla electroquímica me va a producir unos fenómenos de transducción específicos. ¿Listo? Que son por conductividad eléctrica, por corriente eléctrica, por potencia eléctrica
y por impedancia eléctrica. El de potencia evidentemente se calcula en función de las otras unidades que yo tengo acá. En esa clasificación, ¿cierto? Evidentemente esos biosensores, nosotros vamos a tener un transductor electroquímico. Y ustedes dirán, pero ¿por qué electroquímico? Voy a hablar un poquito de su clasificación. Digamos porque es el más fácil de trabajar. Bien, existen, entonces, retomando, de los elementos biológicos, esos biosensores se clasifican en moléculas o en células. ¿Listo? Y aquí acudo un poquito a su apoyo. ¿Cuál es el tamaño de una molécula? Señores, vamos a buscarlo por aquí, mientras que nos van colaborando. ¿Cuál es el tamaño de una molécula? ¿Cómo lo calculamos? Muchachos. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Dígame. Listo. Entonces, una molécula, recordemos, ¿cierto? Es la combinación de un átomo de un elemento con otro átomo de otro elemento. Obsérvenlo acá. Entonces, en esta tabla que ustedes están observando aquí, estamos hablando que una molécula puede tener nanómetros, un virus puede tener 10, digamos una molécula, un nanómetro, un virus puede tener de 10 a 100 nanómetros, una bacteria de 1 micrómetro, una célula animal de 10 micrómetros y una célula vegetal de 100 micrómetros. ¿Listo? Nosotros en realidad todavía no estamos a nivel de detectar molécula a molécula. O sea, digamos que en algunos experimentos se ha hecho nanoelectrónica y se ha podido detectar el conteo molécula a molécula. Hacemos un conteo general por análisis estadístico, ¿cierto? Pero podríamos contar las moléculas basadas en ese análisis estadístico. Miren los tamaños. Para poder contar una bacteria una a una y una célula animal una a una, debemos tener microelectrónica. ¿Cuál es el tamaño del elemento electrónico más pequeño que ustedes hayan observado? Y vamos a hacer un sondeo y de una vez paso lista. Bien, así que alisten uno de los que hayan observado. Bien, entonces creo que estamos completos. Son 21 personas. Vámonos con Andrés Felipe Briñez. ¿Cuál ha sido el elemento más pequeño electrónico que has visto y qué hacía? Andrés Felipe. Andrés Felipe Briñez. ¿No está? Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué oímos, Andrés? ¿Me escuchan? Sí, Hola. señor. ¿Cuál es el elemento electrónico más pequeño que hayas visto y cuál función tenía? El elemento electrónico más pequeño que haya visto. Yo creo que un diodo es el más pequeño que he visto. Listo, vale, muchas gracias. Brian Steve Gaitán. Buenos días, profe. Buenos días. Sí, profe, yo también diría que un diodo. No conozco así muchos. ¿Y dónde lo viste? Pues básicamente no he visto así en persona, pero sí en videos, profe. Listo, vale, vale, Brian Steve. Vamos con Brian Esteban. ¿Qué más, profe? Profe, no. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Pues, profe, yo para serles sincero, así mucho de electrónica no sé, pues digamos si hemos hecho como laboratorios y cositas, no sé si de pronto se me va el nombre, el potenciómetro, pues para mí, ¿no? Pues no he visto más pequeño, la verdad. Sí. Vale, ¿es el más pequeño que has visto? Por ejemplo, ¿nunca has roto un celular? Un condensador, ¿no? O eso no Puede es un... ser, sí. Sí, sí. Ah, pues sí, ¿Has eso roto un celular alguna vez? Señor. ¿Has roto un celular alguna vez o lo has destapado? Roto sí, destapado, no. ¿Has visto un computador por dentro? Sí, claro, sí, señor. Ahí están los elementos electrónicos. Ah, ¿Listo? sí, sí, señor. ¿Vale? Digamos que el tamaño más pequeño pudiese llegar, así haciendo ese pequeño sondeo
que hayan visto ustedes a unos cuantos milímetros. ¿Lo observan? Que incluso es visible a la luz e visible al ojo humano. ¿Alguno de ustedes tiene algún ejemplo específico de algún elemento pequeño que haya logrado ver? Así sea con microscopio, evidentemente. ¿Listo? Probablemente no. Entonces, si nosotros continuamos en ese orden de ideas, nosotros lo que decimos es que la electrónica viene reduciendo su tamaño y reduce su tamaño en función de los materiales. ¿Listo? Y al reducir su tamaño nos ayuda un montón para poder hacer esos sensores. ¿Listo? Entonces la clasificación de esos sensores basados evidentemente en su tamaño y en su caracterización y la capacidad de poder detectar, lo que hace es dividirlos en dos. Uno de molécula simple o compleja. La molécula simple es aquella que es pequeñita, que puede detectar de un material de manera automática, o una compleja que tiene muchos elementos. Entonces hablemos de moléculas simples, la sal, ¿cierto? O, no sé, el óxido de hierro. Bien, mientras que podemos hablar de moléculas complejas como puede ser componentes de radio en la sangre o mercurio en la sangre, cosas así. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas se clasifican en enzimas, anticuerpos y ácidos nucleicos. De hecho, una molécula compleja es el ácido nucleico. ¿Listo? Y decodificarlo, por eso fue, digamos, uno de los retos más grandes que hubo. Y eso se hizo en función del trabajo con electrónica, no lo olviden. Basado en células. ¿Listo? Pues digamos que las células ya están un poco más grandes, como ustedes miraban los tamaños. Las moléculas son mucho más pequeñitas y se hacen con análisis estadísticos. Lo mismo con las células, pero las células casi que las pudiese contabilizar en función del tamaño que yo quiera. Células, tejidos, organismos. ¿Listo? Entonces los organismos de cáncer, los organismos, digamos, de detección automática de COVID, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esas máquinas que hacen la detección de COVID de manera automática, lo que hacen es recibir la muestra, hacen un conteo, la ingresan a la máquina, se les coloca digamos, un elemento externo y de manera automática me dice, conté tantos. Y así encuentro el resultado. ¿Listo? Entonces, ¿a quién le hace el resultado? Al analito. ¿Listo? El analito es lo que yo quiero. Y el bioreceptor es el que me entrega esos cambios. ¿Listo? Transductores, transductores hay un montón, la electrónica tiene muy avanzado esto, ¿listo? Ópticos térmicos, pero en este caso nos centramos en los electroquímicos, ¿listo? Nuevamente, ¿por qué electroquímicos? Porque necesitan de una sustancia externa y en función de esa sustancia externa caracterizamos una de ellas, su resistencia, su potencia, su conductividad, ¿cierto? O su impedancia. Ahora, ¿qué vendría? Que si yo soy capaz de hacer la transducción, ¿listo? Es decir, transformar elemento físico, químico, biológico, a una señal de electricidad, la señal va a ser muy pequeñita, muy pequeñita. Lo que quiere decir que tengo que acondicionar la señal. Y observen que acondicionarla necesita de una electrónica, digamos, anexa. Entonces, si yo lo que quiero es que el biosensor sea pequeño, por ejemplo, esta electrónica también debe ser muy pequeña en el paso C. Y este símbolo que ustedes están viendo se llama un amplificador operacional. ¿Qué es lo que hace eso? Amplifica una señal. Entonces, para que digamos, lo resumamos y lo detectemos de manera sencilla, el amplificador operacional tiene una señal muy pequeñita que puede ser de algunos microvoltios. Y ustedes dirán, ¿pero por qué tan pequeña? Porque nuevamente les recuerdo que los sensores deben ser encargados o deben estar encargados de detectar una señal, pero al detectar la señal no deben alterar la misma. ¿Listo? Que es lo que no sé si de pronto se conoce o se detectó como el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Listo? Entonces, les coloco un ejemplo típico. Imagínense que ustedes quieren medir la temperatura del agua en un pocillo muy pequeño, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen una parte muy pequeñita de agua y ustedes toman un termómetro de mercurio que lo tenían en la nevera, pues cuando ustedes metan el termómetro de mercurio, esa temperatura del termómetro va a alterar la muestra de agua, porque es muy grande el sensor en comparación con lo que quieren medir. Aquí pasa lo mismo. Si la señal eléctrica que yo quiero medir, que es del cuerpo humano, es muy pequeña porque las señales del cuerpo humano son muy bajitas en lo que tiene que ver con microvoltios, milivoltios, corrientes y eso y demás,
Por eso es que nosotros acudimos al cálculo con la resistencia. El cuerpo humano es un cuerpo que conduce como material muy bien la electricidad. Entonces, si nosotros logramos, en lugar de caracterizar su conductividad, caracterizamos otro tipo de cosas, pues podemos medirlo rápidamente. Sin embargo, la señal nuevamente es muy pequeñita. Y por lo general viene en corriente o en voltaje. Y esa señal de corriente nosotros la acondicionamos en señal. Ese condicionamiento de señal significa que hacemos digamos un esquema eléctrico que toma la señal y si entró por cada milivoltio, por ejemplo, lo convierto en un voltio, entonces me la multiplica por 1000. ¿Basado en qué? En una referencia. ¿Listo? Entonces existe una fuente activa, ¿cierto? Cuando existe una fuente que amplifica la señal, lo llamamos elementos activos. Siempre que aparezca este símbolo que es como un triángulo amplificador operacional, los elementos se consideran activos, un sensor activo. La mayoría de los sensores son activos y por eso necesitan de una, digamos, máquina externa para poder analizar la muestra. Necesitan estar conectados a la red eléctrica para tomar energía y amplificarla. ¿Bien? Esto es equivalente a lo que digamos, sería el control más similar, ¿listo? De los que miraron Dragon Ball Z a controlar una señal de ese tipo. Entonces, ustedes toman una señal y la controlan. ¿Listo? Son capaces de volverla más grande o volverla más pequeña. Y enseguida el último paso, tanto el D como el E, es, bien, tengo la señal amplificada, ahora enviémosle a una tarjeta electrónica para que esa tarjeta electrónica sea capaz de convertírmela en una señal que yo pueda observar. ¿Listo? Entonces me da un número, me coloca un valor, etcétera, etcétera. Sin embargo, no olviden que aquí solo amplifiqué la señal. Entonces yo la coloqué en un voltio y yo tengo que ser capaz, mediante los estudios que ya había hecho de la parte médica o biológica, de decir un voltio equivale a ¿cuánto? A 20.000 moléculas, a 10.000 moléculas, a 12 moléculas. Y además de eso, establecer aquí la ecuación matemática en un elemento de hardware que me permita a mí entregar un valor específico. Observen que todo esto lo hace una tarjeta electrónica. ¿Listo? Aquí no hemos tocado en ningún instante un computador. ¿Por qué no? ¿Lo podríamos hacer? Claro que sí, eso se puede hacer, pero no lo necesitamos. ¿Listo? Digamos que en términos de costo económico no necesitamos una tarjeta más avanzada o un computador para poder leer una señal. ¿Listo? Además que lo sabemos hacer desde hace demasiado tiempo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Más o menos claro? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces ustedes pueden ir viendo las referencias en la parte inferior. Digamos que yo les compartiré esta información también en la parte inferior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, de aquí a las 8 y... Uy, no, de aquí al descanso. Vamos a hacer un video corto por cada grupo. Tipo pitch. ¿Conocen la palabra pitch? Muchachos, ¿conocen la palabra pitch? No, señor. La palabra pitch es lo que hacen, ¿han visto la serie de Negociando con Tiburones? ¿Sí la han visto o no? Sí, señor. Listo. En esa serie de Negociando con Tiburones, ustedes lo que dicen es, ¿cuál es su, digamos, su funcionamiento, ¿no? ¿Cómo funciona su experimento, su producto? ¿Cuánto vende, cierto? ¿Y cuánto pide por él? Entonces es muy rápido, no puede durar más de 5 minutos. ¿Listo? Y lo van a hacer ¿de qué manera? Van a tomar una presentación de PowerPoint. Hoy digamos que van a trabajar la mayoría del tiempo ustedes. ¿Listo? Y en esa presentación de PowerPoint van a tomar un bioreceptor. El que quieran, lo van a buscar en Google. Y me lo van a explicar. ¿Cómo funciona ese bioreceptor? ¿Listo? Para poder tomar ese bioreceptor tienen que haber tomado previamente un sensor biológico. ¿Listo? Un biosensor, luego de ese biosensor buscan cómo funciona el bioreceptor, cómo hace la transducción electroquímica, debe ser una transducción electroquímica, cómo acondicionan la señal, ¿listo? Y colocan el diagrama de bloques. Claro que el diagrama de bloques está aquí en la presentación, pero muestren su diagrama de bloques, ¿listo? Yo estimo que se demoren 60 minutos. ¿Por qué se demoran 60 minutos? Mientras buscan la información, la entienden y la traducen en una presentación. Luego a esa presentación, supongo yo que ustedes lo saben, tienen que ir al archivo, darle cinta de opciones y en la cinta de opciones donde dice personalizar,
insertar el menú de grabación, este menú, que no está por defecto. Lo insertan y aquí en grabación van a grabar el video. ¿Listo? Entonces van a grabar la presentación con diapositivas. Y aquí la graban diapositiva a diapositiva. Deberían ser 4 y 5 con la de presentación. Y en esas 5 diapositivas no deberían tardar más de 5 minutos. ¿Listo? Tan pronto lo tengan, voy a seleccionar un par de personas al azar. Ya les voy a decir dónde lo van a entregar. ¿Listo? Y cómo lo vamos a subir, cómo me lo van a entregar para que yo lo pueda calificar. ¿Claro hasta ahí? Listo. Entonces nos vamos a las salas. Creo que yo ya había creado las salas anteriormente, entonces solamente las voy a abrir para que ustedes vayan a las salas y ya saben, me van, digamos, llamando, pueden tomar, digamos, algún tiempo específico, ya sé hay personas sin asignar, pero ya los mencionaré. Entonces, de las personas sin asignar, que seguramente fueran las personas que estaban presentando el ECAS, estaría Cristian Camilo Marentes. Cristian Camilo, ¿de qué grupo eres? ¿Con quién es tu grupo? Profe, con el grupo de Julian Alexis. Julian Alexis. Entonces, Julian está en la sala 5, ¿vale? Entonces te voy a colocar en la sala 5. Listo. Kevin David Galvis, ¿quién es tu grupo? Con Sergio Andrés y Felipe. Sergio Andrés Arias, ¿cierto? Sí. Y Juan Felipe González. Te voy a colocar entonces para que trabajes en la sala 4. Miguel Hernando Páez. Estoy con el grupo de Julian también, el 5. Muchas gracias. Y Nerio. Estoy con el grupo de Brian Esteban Sisa. Brian Esteban Sisa. Sala 3, ¿vale? Sala 3, profe. ¿Listo? Y Jamie Tatiana, ¿cuál era tu grupo? Sala 1, profe. Muchas gracias. Bien, entonces ya están todos asignados. Vamos a arrancar nuestra práctica. En este momento son las 8:15. Lo que quiere decir que a las 9:15 deberíamos terminar. ¿Listo? Entonces tómense. Aquí está programado para que ustedes más o menos tarden 45 minutos en la actividad y tomen unos 15 mientras comen algo, se toman un café y hacemos una pausa activa. Bien, estaré conectado. Ustedes ya saben cómo funcionan las salas. Entonces yo estoy aquí digamos, enlazado y ustedes solamente me llaman en caso de que tengan alguna duda. Bien, ya les publico, yo ya voy a generar aquí cómo subir el video. ¿Listo? Pueden ir a sus salas. Gracias.